otras informaciones, según un informe del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, registra que Nicaragua y El Salvador lideran la inflación a nivel centroamericano, con un 7.21% en 2021. La entrevista con el economista independiente Luis Núñez comenta sobre la solución y el contexto por el que se ha dicho dicha inflación. Nicaragua registra una inflación, una de las más altas de Centroamérica, con el 7.21 del año pasado. Mira, esto está en el marco realmente de las afectaciones internacionales, realmente el contexto internacional de estos últimos 2 años, que también ya venían registrando una desaceleración económica en los últimos años y que ha sido señalada por los organismos financieros internacionales, pues los organismos económicos internacionales. Entonces esto es parte de esto que tanto Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario han estado advirtiendo de un incremento en la inflación a nivel internacional. Si bien esto no es propiamente, no necesariamente es parte de un manejo político, de un manejo económico de la situación, o mejor dicho, de la economía, sino que también se enmarca en una serie de factores externos, ¿verdad? Estos impactos externos que son los que están golpeando, por ejemplo, el abastecimiento de productos en los diferentes países. Recordemos que hay un enorme problema todavía con transporte, con almacenamiento en diferentes países del mundo. Entonces, Centroamérica no es la excepción, ¿verdad? Esa oleada nos está llegando a todos los países y nosotros nos fijamos también, más o menos la inflación en Centroamérica anda por el 5% promedio, 4.5 más o menos promedio, que es más o menos manejable. De hecho, pues en el caso de Nicaragua, del 7.21 cerró el año pasado, precisamente por esos impactos, ¿verdad? Por esos shocks que se han estado presentando, ¿verdad? Yo supongo que sobre todo por el lado de los alimentos, ya la FAO había advertido de una inflación de precios a nivel internacional de los alimentos, ¿verdad? Y entonces en este aspecto, es decir, no hay que perder de vista el contexto. No es solamente el dato por el dato. 7.21, por decir, bueno, es alto, sí, pues es alto. Sin embargo, todavía es manejable tomando en cuenta que todavía no hemos salido de la crisis. El 2022 luce que ya la economía puede entrar en un nivel de estabilidad. Pues estamos hablando de la economía internacional. O sea, después del incremento del año pasado, pues elevadísimo de la economía mundial, de casi un 8%, que es elevadísimo, que es muy alto, algunos países incluso más que eso, ya este año volvemos nuevamente a buscar la curva de la normalidad. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, el año pasado ya hemos crecido un 8% y este año se prevé un crecimiento de solamente un 3%, por ejemplo, o 4%, eso no quiere decir de que hay un desplome en la economía. Lo que hay es que volvemos otra vez, después de un año negro, oscuro, como el 2020, cuando el decrecimiento, es decir, el saldo negativo fue de 8% más o menos. El año pasado se logró un incremento superior a eso, de un 8%, 9%, pero este año ya volvemos poco a poco a buscar el rumbo, ¿verdad? La estabilización, la normalización de las actividades económicas, y eso se refleja obviamente en cómo cerramos la inflación el año pasado, ¿verdad? Debido a diversos factores que tienen que ver, por ejemplo, con energía, con combustibles, con importaciones más caras, etcétera. Pues eso está contribuyendo, ha contribuido realmente a que los precios también se hayan incrementado, ¿verdad? Entonces es importante no perder de vista el contexto internacional. Es decir, los organismos están advirtiendo de que una escalada en la inflación en Estados Unidos está siendo un enorme problema, la inflación. O sea, no es un problema de nosotros. Si nosotros vemos, por ejemplo, que Centroamérica anda por el 1%, 2% de inflación y nosotros andamos por el 7%, ¿verdad? Entonces ya la situación, hay algo. Pero en este caso anda, por ejemplo, tenemos también El Salvador anda por 6.11%, Guatemala por el 5.32%, y por entonces, es decir, hay un nivel
de inflación más o menos alto a nivel de Centroamérica con respecto a lo normal, ¿ya? Pero sí que pienso que podría ser manejable, ¿verdad? Puede ser manejable, depende de cómo el comportamiento de este año, ¿verdad? Cómo se van a manejar los diferentes factores productivos. Por ejemplo, las importaciones, habría que ver cuál va a ser el precio tomando en cuenta la inflación a nivel internacional. Hay un incremento generalizado de precios de muchas de las materias primas. Como decía, hay amenazas como todavía no se ha resuelto el tema del transporte, de los almacenamientos, ¿verdad? Y otra serie de crisis que están ahorita que hay a nivel internacional, ¿verdad? Y eso pues, pero sí, pues yo pienso que si bien es cierto, cerramos el año pasado con un nivel de inflación alto, ¿verdad? Pero esto se enmarca en un contexto muy particular, ¿verdad? Que es el contexto de que todavía no resolvemos la crisis. Ya, la pandemia está golpeando, esos son los efectos de la pandemia a nivel internacional. ¿Y los más afectados con esta inflación son los más pobres? Claro, obviamente, porque ese es un impuesto prácticamente que se traslada a los más pobres. Es decir, la inflación es como un impuesto, ¿verdad? Suben los precios, obviamente uno no tiene un colchón. O sea, tu salario se mantiene en cierta forma estancado, ¿verdad? Tu salario se mantiene estancado, entonces, y no solamente, o sea, no hablo de Nicaragua, hablo en términos generales, ¿verdad? Hablo en términos generales, en todos los países del mundo los más afectados siempre van a ser los consumidores y los de menos recursos. Aquí en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China, en Rusia, en América Latina, el más afectado siempre en estas escaladas inflacionarias son los más golpeados, los de menos ingresos. Y aunque se hagan los reajustes salariales, siempre igual es como que no mira ese plus las personas, porque igual como los productos son de precio, entonces claro, ese extra ya es que mira, eso te plantea un problema técnico realmente. O sea, me parece que aquí no es que no te resuelve, por ejemplo, la inflación sube 7% y te voy a incrementar los salarios un 10%. Eso, ojo, eso es muy peligroso y eso lo advierten, se ha advertido en todos los países del mundo. Es decir, aumentar los salarios más allá del aumento de precios te va a generar mucho más inflación, es decir, el efecto va a ser el contrario. Aquí lo que tiene que haber es un respaldo realmente de la economía. Yo creo que aquí, por ejemplo, el sector productivo habría que ver cuál va a ser, por ejemplo, este año, el comportamiento de la producción, el comportamiento del abastecimiento de bienes que todavía en los mercados se encuentran abastecidos. Es decir, la relación, y es uno de los temas muy debatidos siempre, es entre salario, inflación, ¿ya? Es decir, no podemos cubrir toda la inflación con salario. Ojo, eso no. Yo creo que tenemos que aprender a entender que la respuesta no es aumentar los salarios mecánicamente. Es decir, la inflación fue del 7%, entonces vamos a aumentar los salarios 10%. No es esa la salida. Eso más bien puede contribuir a incrementar todavía más el problema de la inflación. Aquí el tema del salario tiene que ser, pues, un tema ya de capacidades de las empresas, de aumentar salarios a sus trabajadores, etcétera. Sí. ¿Y la solución entonces sería? Mira, la solución es mantener siempre una política macroeconómica responsable, estable, mantener siempre esos niveles. Es decir, una oferta de dinero estable de acuerdo a las capacidades de la economía, es decir, y de acuerdo además del respaldo de la producción económica del país, ¿verdad? Que ese es nuestro soporte. Nosotros no podemos, por ejemplo, decir, bueno, vamos a emitir más billetes, más dinero, vamos a aumentar salarios, es decir, de una manera no soportada. Cada aumento tiene que ser soportado, ¿verdad? Por eso cuando una empresa va a aumentar salarios de sus trabajadores, lo hace de acuerdo a su balance. Es decir, me da así, perfecto, podemos aumentarle, este año nos fue muy bien, el próximo año estamos estimando que nos va a ir muy bien, entonces vamos a hacer un buen ajuste a nuestros trabajadores, ¿verdad? La solución es mantener siempre una política responsable, y me parece pues que todavía hay una estabilidad macroeconómica en ese sentido, dirigido precisamente a mantener la inflación a raya. Uno de los grandes problemas de todas las economías es la inflación.
¿ya? Porque ahí es donde se te va el dinero de la gente. Y para finalizar, entonces no es tan malo como parece, porque... Es que sí es malo. O sea, la mala noticia, digamos, digamos, el nivel alto de la inflación. La buena noticia es mantener la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Que se mantengan los factores de estabilidad, ¿verdad? O sea, son dos cosas, ¿ya? O sea, no hay que permitir que esto, ahorita porque hay una oleada inflacionaria, no solamente en Nicaragua, lo que hay que hacer es que esta oleada del impacto nos llegue de la menor manera posible, manteniendo obviamente a raya, controlada la inflación a nivel interno. Todos los países están trabajando duro, porque hay medidas que no son muy populares. La gente en todos los países del mundo sale a las calles a pedir aumentos de salario, a pedir mejores condiciones, pero cuando se comienzan a sacar las cuentas, ¿verdad? Realmente es posible, no es posible, ¿verdad? Si se puede, si la economía va creciendo, hay niveles, por ejemplo, hemos estado en situaciones en las que la economía te absorbe ese incremento y se ve el reflejo en los trabajadores, porque bajan, por ejemplo, los precios, la inflación se mantiene a niveles bajos, los salarios aumentan, y entonces eso te mantiene la economía en movimiento, hay crecimiento, ¿ya? Esto es como, por ejemplo, yo tengo un producto, ¿verdad? Los productos tienen una cantidad limitada de productos. Si por ejemplo hay un mayor nivel de poder adquisitivo, la población comienza a presionar ese producto. Por ejemplo, digamos, bajan los frijoles, por decir un ejemplo bastante conocido, los frijoles bajan a un nivel, pues está a un nivel más o menos accesible, entonces la gente comienza a comprar y compra, y entonces de repente la producción de frijoles se comienza a acabar porque todo el mundo está comprando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado reacciona y dice, bueno, mejor vamos a comenzar a subir los precios. Y entonces comienzan a subir los precios del producto para evitar que, pues, es decir, vamos a llegar a un momento en que se nos acaba. Igual pasa, por ejemplo, con el petróleo. O sea, las economías mundiales comienzan a comprar petróleo, entonces vienen los países productores y dicen, comencemos a subir el precio. Es decir, hay varias cosas. Obviamente, el ejemplo está ilustrado de la manera sencillísima, ¿verdad? Obviamente aquí entran muchos factores que hay que tomar en cuenta, etcétera, pero te lo pongo lo más sencillo, ¿no? Entonces, a veces se tiene que mantener los niveles de estabilidad, tiene que haber estabilidad en la economía. Eso es lo que nosotros, es decir, a veces creo que lo que pide, ¿cómo decirte? El nivel de inflación es el reflejo de eso, ¿verdad? Que hay que mantener estabilidad. Es como los niveles en el cuerpo. Comienzan a haber unas señales, se te dispara, por ejemplo, más glóbulos blancos de la cuenta, por rojo, entonces obviamente el cuerpo comienza a tirar señales, pero eso no quiere decir que uno se va a morir, sino que simple y sencillamente hay que hacer los ajustes, y vas haciendo ajustes, igual la economía. Entonces son alertas, te dicen, bueno, hay que hacer ajustes.